Bien, vamos a empezar a crear las tablas y los respectivos campos de nuestra base de datos. Inicialmente vamos a crear una tabla que llamaremos usuarios, en donde guardaremos unos datos básicos que le pediremos a los visitantes que se deseen registrar en un formulario. Entonces, creamos la tabla, acá, usuarios, y el número de campos depende del número de datos que vamos a pedir y que queremos guardar en esa tabla. Para este caso, pues los voy a contar. 5, 6, 7, 8, son 8 campos, pero pues voy a crear un campo adicional que llamaré ID, que va a ser la llave primaria de la tabla y que va a ser de control, va a ser un número único, un número que se va a ir auto incrementando por cada registro o inserción que se haga en la tabla y que me permitirá llevar como un control de estos registros. Adicionalmente voy a crear otro campo al final que llamaré fecha de registro, en el cual guardaré pues la fecha y la hora en que este usuario se registró. Entonces usuarios le vamos a dar 10 campos, los 8 que tenemos en el formulario más el ID más la fecha de registro. Acá a continuación nos aparece un formulario en donde nos permite ingresar los nombres de los campos, el tipo de campo, la longitud, algunos atributos, si va a ser nulo o no. Esto de nulo o no significa que va a ser obligatorio o no. Acá tenemos otras opciones como si es autoincrementable o no. Entonces nuestro primer campo, como ya lo dije, va a ser el ID de usuario. ¿Qué características va a tener este campo? Va a ser un campo entero. Dejamos acá, seleccionamos el tipo. Les voy a mencionar los tipos más importantes. Entero, pues es para guardar valores numéricos enteros. Varchar nos permite guardar en ese campo cadenas de caracteres que incluyen números, letras, símbolos, etc. El campo text me permite guardar un número ilimitado de caracteres. Este campo se utiliza mucho cuando queremos guardar, por ejemplo, los comentarios de un formulario de contacto. Entonces esto hace que sea ilimitada la cantidad de caracteres que pueden guardarse en este campo. Tenemos los campos de fecha, como el date. Bueno, entonces le vamos a poner una longitud de 100 caracteres como máximo al ID. Vamos a indicarle que este es autoincrementable y que va a ser nuestra llave primaria, la llave primaria de esta tabla. En el siguiente campo, y siguiendo lo que tenemos en el formulario, vamos a guardar los nombres del usuario. Este va a ser un campo tipo varchar. Le vamos a poner que permita 100 caracteres de longitud. El siguiente va a ser los apellidos. Igualmente varchar de 100. El siguiente lo vamos a dejar para el email, que también va a ser un varchar de 100. Posteriormente la ciudad, el país y el teléfono. Estos tres campos son varchar. El teléfono, por ejemplo podría ser un entero, pero pues prefiero dejarlo como varchar porque no sabemos si el usuario pueda ingresar algún símbolo como un guión o posteriormente el usuario, la contraseña. También son varchar. Bueno, que no se nos olvide colocarle el tamaño. Dejémoslos todos de 100. Este teléfono lo podemos dejar más pequeño. El usuario también. La contraseña también va a ser un varchar. Y finalmente vamos a crear un campo que llamaremos fecha de registro. Y que va a ser un campo tipo timestamp. Esto quiere decir que en este campo vamos a guardar una fecha y una hora. El formato es año, mes, día y a continuación hora, minutos y segundos. Ya veremos cómo quedan los registros timestamp. Bueno, vamos a decirle acá al formato timestamp no es necesario colocarle
tamaño, pues por defecto él ya tiene su propio tamaño. Como todos los campos son obligatorios, entonces no vamos a chequear ninguno como nulo. Finalmente, bajamos y le damos grabar. Y acá nos indicará que la tabla usuarios se creó correctamente y nos mostrará los campos que hemos creado, el tipo, nos mostrará cuál es el el campo que se autoincrementa, nos indicará la llave primaria. La llave primaria nos la señala nos la subraya. Les voy a mostrar acá rápidamente desde el PHP MyAdmin cómo puedo insertar datos manualmente. Entonces acá en la parte superior tenemos unas pestañas que nos permiten realizar algunas funciones como buscar, obviamente buscar cuando ya tengamos registros, cuando ya tengamos datos en la tabla, que nos permite insertar, que es lo que vamos a hacer en este momento, que nos permite exportar e importar, exportar por ejemplo un archivo .sql a un archivo de Excel, e importar datos desde un archivo por ejemplo CSV, desde un archivo de Excel, desde otro archivo de SQL, obviamente respetando esta estructura para que pues en el momento en que importemos nos cargue los datos correctamente. Podemos vaciar la tabla, entre otros, podemos ejecutar instrucciones SQL, entre otros. Entonces vamos a insertar un registro. Le damos acá y acá nos aparece, pues como este es autoincrementable no es necesario que lo llenemos. Entonces nombres, vamos a poner mi nombre, apellidos, ciudad, país, contraseña, y acá en el campo de fecha de registro le vamos a decir que nos active la función ahora. ¿Qué quiere decir esto? Que nos va a guardar la fecha y la hora en que yo le dé acá grabar o continuar. Acá nos avisa que ya tenemos una fila insertada y simplemente cuando la queramos ver hacemos clic aquí en SQL, continuar, y veremos el registro completo que acabamos de hacer. Y como pueden ver acá la fecha de registro queda en el formato año, mes, día y la hora en que se hizo. Y así podremos seguir creando las tablas y campos que sean necesarios. Es importante saber que si en algún momento queremos eliminar uno de estos campos, basta con venir acá al lado izquierdo, seleccionar la tabla, decirle que nos deje ver la estructura y aquí al lado izquierdo, al lado derecho, perdón, de cada campo tenemos algunas opciones como cambiar o editar, como borrar. Entonces esto nos permitirá quitar algunos campos si en algún momento no los necesitamos, o agregar algún campo. Acá en la parte inferior de la tabla podemos ver que si podemos agregar uno o más campos al final o al comienzo de la tabla o después de alguno de estos campos que ya están creados. Por ejemplo, si en algún momento necesitáramos agregar el departamento o el estado, pues lo crearíamos acá después de ciudad, entre ciudad y país. Entonces venimos acá y le decimos que queremos crear el campo departamento después de el campo ciudad. Le damos continuar y ya simplemente tipo varchar de 100, le damos grabar y veremos que ya aquí entre ciudad y país tenemos el campo departamento. Si no lo queremos, venimos acá al lado derecho y lo eliminamos. Acá me confirma que si deseo borrar el campo de departamento, le doy que sí y ya podemos apreciar que no se encuentra. Bueno, y asimismo podemos seguir creando diferentes campos y tablas, los que necesitemos, y esto es a grandes rasgos el funcionamiento de PHP MyAdmin.